Disculpen una preguntita, ¿este horario es de todo el resto de los grupos o queda un grupo sin ganas? No, Este es el grupo A. sí, los martes dan los otros dos grupos y los miércoles nos corresponde a nosotros, y creo que mañana damos los 3 grupos juntos. Listo, gracias. El tema de hoy es asma, ¿sí? Por definición, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una inflamación, un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea. Desorden inflamatorio crónico de la vía aérea. En los últimos tiempos se le ha dado, digamos, mucha importancia a la inflamación. De hecho, disminuyendo la inflamación y tratando... Profe, se te escucha mal. ¿Se me escucha mal? Sí. Pero yo estoy bien, ¿eh? Parece que hay ecos. ¿Y ahora? ¿Ahora mejoró, no? No. Parece que el micrófono está en la cámara. ¿Me escuchan mejor ahí? Ahí se escucha bien. Un poco mejor, digamos. Sí. A ver. Sí, ahora sí, profe. ¿Me escucha un poco mejor? Sí, profe. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, decíamos que la inflamación es uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en el asma, y por concepto, entonces, por definición, es un desorden inflamatorio crónico de la vía aérea en el que participan numerosas células y elementos celulares. Esta inflamación condiciona, digamos, o determina cambios estructurales en la pared bronquial, que son la causa de... Estos cambios estructurales son causas del incremento de la reactividad bronquial, es decir, produce hiperreactividad bronquial, y produciendo el recurrente episodio de sibilancia, tos y disnea, por obstrucción difusa en la vía aérea y variada, ¿no? Y en su origen participan distintos factores genéticos, atópicos, ocupacionales y ambientales. Este es otro concepto, tal vez un poquito más viejo, no es contradictorio del anterior, ¿no? Inflamación crónica de la vía aérea, en la que juegan un papel destacado determinadas células y mediadores. Este proceso se asocia a la presencia de hiperrespuesta bronquial, que produce episodios recurrentes de sibilancia, disnea y opresión torácica, tos, particularmente durante la noche o la madrugada. Esto es lo que se le agrega, digamos, de dar a ver que los asmáticos tienen generalmente al comienzo síntomas nocturnos. Estos episodios se asocian generalmente a un mayor o menor grado de obstrucción al flujo aéreo, a menudo reversible en forma espontánea o con tratamiento. También es otro de los conceptos que es reversible espontáneamente o con tratamiento. Entonces, algunos lo consideran como un síndrome, otros grupos lo consideran como una enfermedad. Se parece más a un síndrome que a una enfermedad, digamos que porque tiene distintos factores que pueden llegar a desencadenarlo. Una enfermedad pulmonar con la siguiente característica: inflamación crónica de la vía aérea, obstrucción de la vía aérea, que por lo general es reversible de manera espontánea o como respuesta al tratamiento, y tiene hiperrespuesta de las vías aéreas. Ustedes, conociendo esos 3 elementos del concepto o la definición de asma, pueden desarrollar todo el tema, inclusive teniendo en cuenta hasta tener en cuenta, digamos, indicaciones terapéuticas. Bueno, entonces, es un proceso inflamatorio crónico. Crónicamente, cuando hay algún cambio estructural en la vía aérea o en el parénquima pulmonar, es lo que se conoce como remodelado bronquial, ¿no? Entonces tiene un cambio inflamatorio, puede producir remodelado bronquial, trastornos funcionales con hiperreactividad
y obstrucción bronquial. Eso va a condicionar determinadas manifestaciones clínicas, sobre todo la opresión, la sibilancia, ¿sí? Y factores etiológicos como la atopía, inhalatorios ocupacionales, ¿sí? Son los que pueden llegar a condicionar la aparición del asma. Desde el punto de vista epidemiológico, afecta aproximadamente al 12% de la población. La prevalencia tiende a incrementarse. Ahora vamos a ver cuáles son algunos de los factores propuestos como que condicionan el aumento de la prevalencia del asma. La mortalidad es poco frecuente, es decir, es una entidad clínica, una enfermedad en la cual tiene baja mortalidad, pero en las personas que deben ser tratadas adecuadamente. Todos deben ser manejados y tratados adecuadamente. Bueno, el asma es una enfermedad con una variedad de factores predisponentes y factores que lo exacerban. Desde el punto de vista de la historia natural, hay varios estudios, uno de ellos es el estudio Taxon, que es el más grande y se ha hecho en la década del 70 aproximadamente. Fíjense ustedes que de 1.246 niños, bueno, alrededor de 20 años, digamos, 34% tenían sibilancia precoz en los primeros 3 años y 14% siguió presentándola a los 6 años, es decir, lo que tenían sibilancia antes de los 3 años, el 14% persistían después de los 6 años. Estos, que son los denominados sibiladores transitorios o precoces, ¿sí? Está predominantemente las infecciones de la vía aérea, las infecciones virales de la vía aérea en los primeros 3 meses y los primeros 3 años de vida. Estos son las famosas bronquiolitis, se llaman, ¿no? Que por ahí es muy difícil hacer diagnóstico de asma en esa etapa de la vida. Y el resto de lo que siguió presentando son los sibiladores persistentes. ¿Sí? El factor relevante en estos que siguieron después de los 6 años es la atopía. Es decir, por eso que por ahí muchas personas hablan de que el diagnóstico de asma no se debe hacer antes de los 5 años, ¿no? Porque antes de los 5 años existen una serie de enfermedades o de condiciones que pueden desencadenar obstrucción en la vía aérea, es decir, edema y obstrucción y manifestación clínica sibilancia disneitosa, ¿no? Bueno, y sin duda que la atopía y es la que nosotros tenemos que tener en cuenta para el tratamiento. Hablando de las causas que obstruyen la vía aérea, en el asma, fundamentalmente, la contracción del músculo liso de la vía aérea, el broncoespasmo. Esto está ocasionado por una hiperreactividad bronquial en general, edema de la mucosa, que es por la inflamación. A su vez, la inflamación condiciona la hiperreactividad. Y otro elemento que es importante como causa de obstrucción en la vía aérea es el aumento de las secreciones en la vía aérea. ¿Qué podemos decir de la patogenia? Entonces decimos que la inflamación es una característica prominente de la vía aérea del paciente asmático, ya sea que tenga o que no tenga síntomas. Está muchas veces el paciente asmático aún con muy pocos síntomas o sin síntomas, tiene inflamación en la vía aérea igual, ¿no? El origen de esta inflamación puede ser o no de origen atópico. Hay un 20% o un poquito más, poquito menos, según alguna serie, de asmáticos que no tienen atopía, que no son atópicos. Y sin embargo, no son alérgicos y sin embargo tienen asma, ¿no? La infiltración eosinofílica es una característica que define a la inflamación asmática. Bueno, desde el punto de vista de la inflamación en la vía aérea, en el paciente con asma hay mecanismos inmunológicos, ¿no? En la mayoría de los casos, el asma es principalmente un trastorno alérgico, dijimos, alrededor del 75-80% de los casos, tal vez un poco más, y funcionalmente el sistema inmune se puede separar en inmunidad mediada por anticuerpos y por células. Esto ustedes conocen muy bien, los mediadores inflamatorios, bueno, lo de la cascada inmunológica,
y la reacción inflamatoria ulterior son el resultado de una interacción de una serie de mediadores inflamatorios de citoquina liberada por las células, las residentes y las infiltrantes, es decir, las residentes, las que están permanentemente en el aparato respiratorio, y las que son, por decirlo de alguna manera, las que son estimuladas para que vengan al aparato respiratorio, ¿no? Y comiencen a infiltrar y a su vez a activarse y a liberar determinados mediadores. Los mecanismos que dependen de la IgE, ¿no? y los dependientes de linfocitos T. Bueno, los linfocitos secretan inmunoglobulina E específica bajo control de un tipo específico de linfocitos T, que son los TH2. Todos estos fenómenos comienzan cuando llega un alergeno a la vía aérea, a la pequeña vía aérea, ¿no? O a la pared, o al alveolo. Cuando llega este alergeno depositado en la vía aérea, es fagocitado por la célula dendrítica presentadora, digamos, que es la que capta y la que elabora y presenta el antígeno. Y la célula dendrítica presentadora de antígeno es la que ya comienza a presentar el antígeno en la membrana y a reclutar otro tipo de celulares, sobre todo las células plasmáticas, y a los linfocitos B. Y le manda una información para que directamente comiencen a secretar otro tipo de inmunoglobulina que no sea la inmunoglobulina E, y a diferenciarse los linfocitos, los LT, digamos, en la línea TH2 fundamentalmente, que es la que predomina, a expensa de la TH1, que es cuando la respuesta inmunológica sería normal, ¿no? Además, bueno, de involucrar a la IgE frente a la presentación de los antígenos apropiados, los linfocitos T pueden liberar citoquina que causan acumulación y activación de leucocitos, particularmente dentro de estos leucocitos, los eosinófilos. Dijimos entonces que los eosinófilos, uno de las células que son, digamos, reclutadas y convocadas para la inflamación y para la respuesta inmunológica de estos pacientes atópicos, ellos activados junto con su producto, la proteína básica mayor y proteína catiónica, la peroxidasa y la neurotoxina, bueno, es una de las características del paciente asmático. Aumento de la formación de eosinófilos en la médula ósea, atracción hacia la mucosa por citoquina y adhesina y factores quimiotácticos, y activación in situ para liberación se activan para liberar sus productos. Se supone que esto es todo son todos un aspecto del mecanismo de defensa, ¿no? Después tenemos los mastocitos, que es otra de las células que intervienen en la inflamación, y los mediadores químicos que liberan, fíjense ustedes, histamina, eicosanoides. Dentro de esto tenemos la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Todos estos dos producen broncoconstricción, y factor activador de plaquetas, que también es otro de los que produce contracción y broncoconstricción. También se activa y se liberan neurotransmisores en la hendidura sináptica, ¿no? En las terminaciones nerviosas, y se activa lo del sistema adrenérgico o sistema simpático, que son broncodilatadores, ¿no? Sobre todo el sistema simpático. Acuérdense ustedes que el músculo lisobronquial tiene receptores de tipo beta, ¿no? Acuérdense que el sistema simpático, las drogas simpáticas actúan, que se liberan en la membrana perisináptica hacia la hendidura, actúan sobre dos grandes grupos de receptores, los alfa y los beta. Los alfa son fundamentalmente lo que producen, lo que están en las paredes de los vasos sanguíneos y en el músculo del miocardio, que producen estimulación, y la estimulación alfa, hay contracción del músculo lisovascular, por eso aumenta la presión arterial, aumenta cuando se estimula el miocardio, aumenta la fuerza y velocidad de contracción, aumentando el consumo miocárdico de oxígeno, y aumenta la frecuencia cardíaca.
activación simpática, acción alfa adrenérgica. Después tenemos la activación simpática, ¿no? Con efectos cuando los neurotransmisores actúan sobre los receptores beta. Tenemos los receptores beta 1 y beta 2, que estos están principalmente en los beta 1, en el músculo liso bronquial, y la estimulación produce relajación de la musculatura lisa. Y hay de esto, bueno, digamos, los simpáticos miméticos de efecto alfa son la alfa predominante, son la adrenalina, también tiene cierto efecto beta, y de bueno, la adrenalina y la norepinefrina, y los de efecto beta son los simpáticos miméticos beta estimulantes, como por ejemplo el salbutamol, salmeterol, clenbuterol, oxiprenadina, metaproterenol, todo esto que, fíjense ustedes, de última, lo que se utiliza para tratamiento de asma son los estimulantes beta, por ejemplo el salbutamol, salmeterol, ¿no? Que producen relajación de la musculatura lisa bronquial. Y el sistema colinérgico es digamos, la estimulación simpática, broncodilatación. El sistema colinérgico, la estimulación produce broncoconstricción. Entonces, si nosotros tenemos que producir broncodilatación desde el punto de vista de la estimulación simpática, tenemos que dar un simpático mimético, ¿sí? Un simpático mimético de efecto beta. Y si queremos producir broncodilatación actuando sobre el sistema parasimpático, tenemos que dar un parasimpático lítico, porque la estimulación produce broncoconstricción. Y la inhibición de la estimulación, broncodilatación. Y después tenemos otras sustancias que pueden ser también broncodilatadoras o broncoconstrictoras, que son los del sistema nervioso autónomo no constrictivo. De todas formas, en algunas circunstancias pueden llegar a tener importancia, pero sí, el simpático y el parasimpático son de efectos clave. Bueno, esto es como para lo que yo le decía, hay un alergeno que pasa el epitelio, es, digamos, captada por la célula dendrítica presentadora de antígeno, y esta estimula los linfocitos para que se deriven hacia la línea TH1 o la línea TH2. La línea TH1 es la inflamación, digamos, los que van a estimular después y a convocar a los mastocitos para que liberen inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Pero resulta que diferencia a estos hacia la línea TH2, y la línea TH2 es la que va a convocar y va a estimular para formar al linfocito B para que ella secrete IgG, digamos, fundamentalmente, ¿no? IgE, perdón, fundamentalmente, y lo que hace es reclutar eosinófilos. Bueno, por supuesto que después todo esto, lo que pasa es que se aumenta la cantidad de proteína y de fibrosis en la pared bronquial, y comienza, por edema, espasmo, vasodilatación y hipersecreción, comienza a ver lo que nosotros conocemos y como remodelado de la vía aérea. Esto es lo que ocurre en los pacientes que son muy poco sintomáticos, que son atópicos y tienen pocas manifestaciones, y con el tiempo pueden tener un remodelado de la vía aérea, o son tratados en forma, porque no son diagnosticados, o son tratados en forma insuficiente, no con la dosis adecuada. Entonces terminan a los 35, 40 años con remodelado en la vía aérea. Y este remodelado en la vía aérea lo que va a condicionar es que se parezca mucho a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y nosotros pensemos que es una EPOC, no una. Bueno, de vuelta, tratando de explicar siempre cuáles son los mecanismos, digamos, por los cuales, o las vías que siguen la estimulación para que se formen, que se yo, eosinófilos, o que se secreten histamina y leucotrienos a través de los linfocitos B o el eosinófilo, y los efectos que producen cada uno de estas sustancias, estos mediadores, ¿no? Dentro de la vía aérea. Fundamentalmente la histamina, leucotrieno, la producción de IgE, contracción del músculo liso, que va. Esta contracción del músculo liso es lo que es digamos, lo que condiciona el broncoespasmo con respuestas rápidas a los broncodilatadores.
a los broncodilatadores neurotransmisores, como por ejemplo a los beta-2, ¿no? Responde rápidamente, 15, 20 minutos, y ya hay una respuesta por hiperreactividad bronquial, y esto nos habla de la broncoconstricción y un fenómeno muy, muy dinámico y rápido. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un fenómeno inflamatorio crónico en la vía aérea? Ya estos elementos no responden rápidamente. Hay que esperar horas, 4, 6, 8 horas, como para que se haga evidente la respuesta terapéutica. Y esto, fundamentalmente, sobre esto, es que actúa los corticoides inhalados, y sobre estas vías que actúan los estimulantes beta. Esto es para resumir un poco lo que digamos, toda la patogenia y la fisiopatología del asma, qué es lo que interviene, cuáles son los mediadores y los efectos, las acciones, digamos, de cada uno de ellos, las células mastocitos, macrófagos, eosinófilos, linfocitos, células epiteliales, fibroblastos, bueno, las neuronas, neutrófilos, el músculo liso y el basófilo. Todos estos son los elementos celulares, la mayoría constitutivos y algunos reclutados en el pulmón, que liberan esto. Fíjense ustedes la cantidad de mediadores: histamina, leucotrienas, prostaglandinas, factores activadores de plaquetas, las bradipininas, los radicales libres del oxígeno, que en algunas circunstancias, algunos son broncodilatadores, fundamentalmente mejoran la adenosina, las endotelinas, la citoquina, la proteína básica, ¿sí? Y los efectos y las acciones son broncoconstricción, aumento de las células inflamatorias, predominantemente eosinófilos, aumento de la secreción bronquial, hiperrespuesta bronquial, pueden producir lesión epitelial, y esto, aumento de espesor de la membrana basal, es lo que nosotros conocemos con el nombre de remodelado de la vía aérea. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar o para tener asma? Bueno, el sexo es uno de ellos. En los niños, fundamentalmente, se afectan más los niños que las niñas, hasta los 12, 14 años aproximadamente. Esto tiene que ver con el desarrollo de la vía aérea, el desarrollo de la laringe, tráquea y bronquio de los niños, que en los niños, en los varones, son fundamentalmente más estrechos cuando son más chicos, y después se desarrollan más rápidamente, ¿no? Y en la pubertad la incidencia tiende a igualarse. Después de los 14, 15 años, la incidencia de asma tiende a igualarse justamente por la terminación del desarrollo del pulmón en el niño. Hay un factor de riesgo genético, bueno, el riesgo de padecer asma entre familiares de primer grado es de 2.5 al 6%. Concordancia entre monocigotos, fíjense ustedes, si son monocigotos el 60% de concordancia, y si son dicigotos 25%, o sea que hay un factor genético que es importante en la predisposición a padecer asma. Y después tenemos los factores ambientales, la alergia y algunos marcadores de contacto. Bueno, la alergia y asma, posible origen común, expresión de una u otra según el ambiente. Y después tenemos los marcadores de contacto. Estos marcadores de contacto, las endotoxinas bacterianas, la exposición tempranamente en la vida, algunas infecciones en la vía aérea, algunos polvos, algunos hongos, la asistencia, bueno, a guardería, digamos, a lugares comunes de los chicos, las infecciones, ¿no? Las infecciones en época temprana de la vida, se dice de que hay un grupo de infecciones que, si nosotros lo tenemos cuando somos muy chiquitos, antes de terminar de desarrollar completamente el aparato inmunológico, la respuesta puede derivarse, la respuesta esta primera de la presentación del antígeno hacia la línea de los TH1, que son los que van a reclutar célula plasmática y linfocito B para producir, como respuesta a ese estímulo inmunológico, inmunoglobulina G. Mientras que la del otro lado produce como respuesta inmunoglobulina E, y no son otro tipo, son eosinófilos fundamentalmente. Después tenemos los factores de riesgo
para desarrollar tenemos los factores predisponentes, bueno, dijimos la atopía, la genética, el sexo, y causales, alergenos dentro de la casa. Estos pueden ser para desarrollar una crisis, ácaros, cucarachas, etcétera, alergenos, bueno, externos, pólenes, hongos, sensibilizadores ocupacionales, el asma que aparece en personas después de los 30 años, que nunca han tenido manifestaciones bronquiales. Esto, sobre todo, hay que evaluar bien si tiene algo que ver con la ocupación, con el asma ocupacional, y las infecciones virales. Los contribuyentes a la infección de la vía respiratoria, bajo peso al nacer es un factor que contribuye mucho al desarrollo de asma, y la presencia de tabaquismo en las madres también es un factor predisponente a desarrollar asma en el niño, además de desarrollo insuficiente del aparato respiratorio y del pulmón. Entonces, hablando un poquito para desarrollar de los factores genéticos, ¿no? Hay múltiples pruebas de su participación, así que la genética es un factor importante en el desarrollo de asma, ¿no? El asma no sigue un patrón que sea autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al sexo. Esto sí es importante. Y se han estudiado diversas regiones cromosómicas, por supuesto, algunos genes candidatos, y se han identificado polimorfismos asociados a determinados grupos étnicos con mayor frecuencia o mayor gravedad del asma. Bueno, la hiperreactividad bronquial, desarrollo de IgE total elevada y de atopía. Es decir, el desarrollo de IgE y atopía son los factores clave que están relacionados con el desarrollo de. Los que desencadenan una crisis de asma, tenemos los factores directos y factores indirectos. Bueno, factores directos, infecciones respiratorias, virales, las más frecuentes en la infancia, los rinovirus, virus sincicial respiratorio, el virus de la influenza, y algunos irritantes, como el tabaco, la hoguera, barnices, los sprays, gasoil, bueno, y algunos productos industriales, y cambios meteorológicos, frío y humedad. Esto pueden ser en alguien que o tiene diagnóstico de asma, que tiene predisposición a tener asma, desencadenar un broncoespasmo con manifestaciones clínicas. Y los indirectos, episodios de contaminación atmosférica, aumento de la carga alergénica, ejercicio, emociones, risa, llanto, miedo, hiperventilación. Bueno, algunas drogas, los salicilatos pueden, y algunos colorantes y algunos conservantes de alimentos pueden desencadenar, digamos, una crisis de asma. Bueno, entonces el asma es una enfermedad multifactorial en la que interviene el fenotipo, el genotipo y el ambiente. Bueno, esto es lo que habitualmente nosotros hablamos y tenemos muy claro, digamos, sobre todo del ambiente, ¿no? El genotipo todavía no está muy definido, pero sí hay condiciones fenotípicas que es la que también se conoce bastante. Y lo que desencadena un episodio, una crisis, bueno, exposición a alergenos, infecciones respiratorias, esto es lo más frecuente en los niños. Ejercicio de hiperventilación, bueno, hay un asma inducida por ejercicio, ¿no? Se sospecha que es por la hiperventilación o por el estímulo que desencadena el aire un poco con una temperatura distinta en la vía aérea y desencadena obstrucción bronquial, broncoespasmo, conservador y aditivo, alimentos, fármacos, químicos, emociones. Bueno, dentro de los fármacos dijimos una de la aspirina puede desencadenar, y recién nosotros habíamos hablado de las drogas simpático-miméticas. Y dijimos que la estimulación beta produce relajación de la musculatura lisa, ¿no? El estímulo beta produce relajación de la musculatura lisa. Y si yo le doy un beta bloqueante, ¿qué va a pasar? Le doy un beta bloqueante, va a producir contracción del músculo liso bronquial y puede desencadenar un broncoespasmo o una crisis de asma. Así que, entonces, cuando ustedes miren cuáles son las contraindicaciones de los beta bloqueantes, el asma es uno de ellos. O hiperreactividad bronquial, también pueden decir, que es uno de las contraindicaciones a la utilización de beta bloqueantes, ¿no? Porque pueden desencadenar crisis de broncoespasmo o crisis asmáticas severas. Bueno, las emociones, los cambios climáticos, ya habíamos dicho, hay algunas veces alguna aspiración de sustancias irritantes en algunas personas. ¿Cuáles son
las causas o los mecanismos de obstrucción de la vía aérea. Hipersecreción de moco, dijimos uno de ellos. Cambios crónicos de adaptación, esto tiene relación con el remodelado de la vía aérea, hipertrofia o hiperplasia del músculo liso, ¿no?, de la vía aérea, depósito de colágeno por debajo de la membrana ósea. Esto definitivamente comienza a haber remodelado de la vía aérea. Y este remodelado de la vía aérea, condicionado por una inflamación crónica, es lo que nos va a hacer a nosotros que un asmático, después de varios tiempos de tener síntomas o tener muy pocos síntomas, a la prueba, después de la espirometría con la prueba broncodilatadora, la respuesta no sea la que esperamos, ¿sí?, para hacer diagnóstico de asma. ¿Y cuál es la respuesta que nosotros esperamos para hacer diagnóstico de asma? Dijimos que el asma es reversible en obstrucción crónica por inflamación e hiperreactividad que condiciona broncoespasmo reversible con tratamiento o espontáneamente. Entonces, con tratamiento, le hacemos la prueba, nos da un patrón obstructivo, es decir, la relación volumen respiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada por debajo del 70%, 0,7, y le hacemos 200 microgramos de salbutamol. Entre los 10 y 15 minutos posteriores repetimos la prueba y tiene que mejorar el BSU1 en más del 12% o en más de 200 mililitros. Entonces decimos que con prueba broncodilatadora positiva o respuesta adecuada al broncodilatador. Eso confirmaría con un cuadro clínico el diagnóstico de asma, ¿no? Pero los que tienen depósito de colágeno, y esto es lo que causa la obstrucción bronquial, la respuesta no va a ser la misma. Con el diagnóstico de asma, fundamentalmente, la sospecha clínica, la sibilancia, ¿sí?, tos o presión precordial y taquipnea, ese es el elemento clínico del diagnóstico de asma, ¿sí?, y en algunas circunstancias, intolerancia al ejercicio, neumonía a repetición, o según algunas madres, tiene catarro o los resfríos, los resfríos de mi hijo se bajan al pulmón. En realidad los resfríos, todas las veces que nosotros nos engripamos, tenemos un resfriado, fundamentalmente los cuadros gripales producidos por la gripe anual, digamos, habitualmente nos suele dejar un cuadro de bronquitis aguda posterior, que hasta 10 días tenemos catarro en la vía aérea, tos, y esto termina, después de los 15 días desaparece, entre los 10 y 15 días desaparece, y eso es lo que se llama bronquitis aguda, ¿no? Posviral, posgripal o como quieran llamar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los niños? Los niños al segundo o tercer día ya comienzan a tener chillido y tos y chillido en el pecho, y demoran hasta un mes quedan con eso y después pueden a veces desaparecer. Es decir, eso es lo que ocurre, digamos, ¿no? Entonces tenemos, para hacer el diagnóstico de asma, tenemos un elemento clínico que es la sibilancia, la tos, la presión, y otros elementos que nos hacen sospechar serían neumonía o catarro a repetición. Ojo con las neumonías o catarro a repetición. Dijimos que el asma silba o pita, ¿no? Sibilancia. No todo lo que pita es asma, es decir, diagnóstico diferencial, ¿no? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la fibrosis quística, con las broncodisplasias pulmonares, la aspiración de cuerpo extraño, por esa disfunción de las cuerdas vocales. También diagnóstico diferencial con otros elementos que, bueno, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, todo tiene obstrucción crónica del flujo aéreo, sin duda que hay algunos que tienen respuesta y otros que tienen respuesta a los broncodilatadores, y después también tenemos que tener presente en el diagnóstico cuando hacemos diagnóstico de asma, tenemos que descartar causas predisponentes, como por ejemplo, el reflujo gastroesofágico y el goteo postnasal, que dijimos que son causas de tos crónica, bueno, son causas de tos crónica, y que pueden irritar la vía aérea superior. Pueden irritar la vía aérea superior y en las personas que tienen hiperreactividad bronquial desencadenar broncoespasmo. ¿Y la clínica cuál es? Sibilancia, tos, disnea.
¿Y en qué momento aparece fundamentalmente lo que tiene reflujo gastroesofágico? A la noche. Entonces es muy fácil y muy simple de confundir el diagnóstico de asma en estos pacientes. Pero ¿cuál sería la diferencia? Fíjense ustedes tienen sibilancia, broncoespasmo, constatan el broncoespasmo, le hacen una espirometría y tienen un patrón obstructivo que responde bien al broncodilatador. Hasta ahí es todo asma. Le tratan en forma adecuada y sigue teniendo crisis de tos nocturna, de sibilancia. ¿Qué es lo que no hicimos? No tratamos el reflujo gastroesofágico. Y ustedes se van a dar cuenta que después, tratando adecuadamente el reflujo gastroesofágico, desaparecen las crisis de asma. Entonces resulta que tenía hiperreactividad bronquial, no tenía asma, tiene hiperreactividad bronquial, tiene las condiciones para ser asmático, pero lo que le desencadenaba era el reflujo. Tratamos el reflujo y desaparecen nuestros asmáticos. También, no siempre cuando hay una crisis de asma, el paciente tiene sibilancia. Por ejemplo, a veces en las crisis de asma muy severas, el tórax es silente, no se escucha sibilancia, porque se mueve tan poco volumen de aire, nada de aire, ¿sí? Que el tórax no produce ningún ruido y tampoco silba. Y una ocultación normal no excluye el diagnóstico de asma. Los asmáticos intermitentes, los que tienen crisis muy esporádicas, en los periodos intercrisis no tienen sibilancia. Entonces, también una ocultación normal no excluye el diagnóstico de asma. ¿Qué es lo que nos sirve para hacer el diagnóstico? La historia clínica. Una historia de tos, sibilancia nocturna, predominio nocturno, de opresión torácica nocturna, chillido en el pecho. Aunque ahora no esté bien, tenemos que sospechar que probablemente sean un asmático. Bueno, hay dos patrones fundamentales de sibilancia en la infancia. Bueno, esto es para los niños, lactantes con episodios agudos asociados a infecciones virales, sin antecedentes personales ni familiares de atopía. Bueno, el antecedente de uno o de los dos padres con diagnóstico de asma es clave para hacer diagnóstico de asma en nuestro paciente. Bueno, acá esto no lo tienen. Usualmente desarrollan estos síntomas durante la etapa preescolar y no presentan asma en edades posteriores. Es decir, los que tienen infecciones virales y no tienen antecedentes de atopía en la familia. Y después tenemos lactantes con base atópica. Bueno, ¿qué son esos? Bueno, tienen eczema, dermatitis del pañal, tienen otras manifestaciones de atopía, ¿sí? Presentan síntomas con o sin infección. Bueno, si presentan síntomas, broncoespasmo, sin infección, es un criterio mayor para hacer diagnóstico de asma. Y persisten hasta la edad adulta. Esto sí, tienen mucho que ver. Ambos pueden beneficiarse de un tratamiento con broncodilatadores y antiinflamatorios, pero, ojo, uno sí es asmático y el otro probablemente no sea asmático. Y hay una historia parental de asma, presencia de rinitis atópica, eczema, dermatitis español. Bueno, esto hay que tener presente en los niños, por eso hasta los 5 o 6 años es difícil confirmar el diagnóstico de asma. También dijimos que la tos es una de las manifestaciones clínicas, y en algunas circunstancias, sobre todo en pediatría, la tos puede ser el único síntoma. Así que hay que buscar bien y tratar de confirmar el diagnóstico, justamente porque en la confirmación diagnóstica está un tratamiento adecuado. Las manifestaciones clínicas, siempre hablando del diagnóstico de asma, tos como único síntoma equivalente, en niños, nocturno. La exploración física posterior es normal. Bueno, al otro día no le encontramos broncoespasmo. La espirometría suele ser normal. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿cómo entonces hago el diagnóstico de asma? Bueno, habíamos visto que podíamos hacer diagnóstico. Hay un aspecto clínico y un aspecto de la función respiratoria. El aspecto clínico. ¿Quién es Repeto Bianca? Yo, doctor. Yo pensé que estaba durmiendo la siesta, pusiste una foto muy linda. Bueno, no, a mí me dijeron que por ahí trate de despertarle. Estaba viva, de respeto. Bueno,
Estaba despierta, yo dije, se durmió la siesta. Bueno, entonces seguimos. Entonces, la única manifestación es la tos. Puede tener otras manifestaciones también, pero muchas veces, fíjense ustedes, la exploración física es normal y la espirometría es normal. Entonces, ¿cómo arribamos al diagnóstico de asma si tenemos dos elementos de la historia clínica que deberían apoyarme para hacer el diagnóstico que no me dan positivo, ¿no? Ahora hay un algoritmo que le voy a explicar bien para ver cómo arribamos al diagnóstico de asma. Bueno, acá en estos casos sí sabemos que puede tener hiperreactividad bronquial, tenemos que demostrar la hiperreactividad bronquial, y el otro criterio diagnóstico es mejora con el tratamiento para el asma. Esto es algo que yo lo tomo muy, muy siempre así como entre comillas o con pinzas, porque es preferible confirmar el diagnóstico antes de iniciar un tratamiento. Entonces, para el diagnóstico, el elemento clínico, los síntomas, disnea, sibilancia, asociación, presión y tos, interrupciones nocturnas del sueño, ataques recurrentes relacionados con factores específicos que lo desencadenan. Esto, digamos, siempre, en algunas circunstancias, come chocolate, o justo cuando florece esta planta de mi casa, o cuando me voy a la casa de fulano, comienzo con chillido. Bueno, eso pues tiene que ver que es fulano. Pero bueno, sí, a lo mejor en la casa del otro tienen gatos, tienen algún animal que genera, o que genera sustancia alergénica, y eso le desencadena el broncoespasmo. Y bueno, y después de vuelta caemos en el mismo elemento, la respuesta adecuada al tratamiento antiasmático. Todo esto son los elementos clínicos, y a veces, fíjense ustedes, es preferible utilizar medición de la función pulmonar, ¿no? ¿Para qué utilizamos para medir la función pulmonar? Mayor respuesta de la vía aérea a ciertos estímulos, respuesta de reto metacolina-histamina, prueba de reto de ejercicio, y en los niños los flujos, ¿no? En los niños los flujos dependen mucho de la fuerza. No está aconsejado realizar espirometría antes de los 6 años, ¿no? Porque no entienden muy bien qué es lo que se le va a hacer, por ahí no colaboran mucho porque no entienden. Hay una serie de elementos. Entonces, antes de los 6 años, los 4 y los 6, es preferible utilizar el picoflujo, ¿no? O la flujimetría. Bueno, la espirometría es medir la función pulmonar, ¿no? Ayuda a confirmar el diagnóstico, descarta otras enfermedades, conoce la gravedad del grado de la obstrucción, ¿no? También podemos, una vez que tenemos diagnóstico, podemos saber el grado de control que tiene el asma, ¿no? Así como la evolución de la función pulmonar. Para esto nos sirve la espirometría en este contexto. Bueno, la espirometría con frecuencia es normal fuera de las crisis, sobre todo en el asma intermitente, lo cual no descarta el diagnóstico de asma, o bien, ¿no? Se constata el patrón obstructivo, se constata, es más fácil, con una respuesta broncodilatadora positiva, o sea, adecuada. Por supuesto que, fíjense ustedes, esto siempre es mejor la espirometría, hacerla antes de iniciar el tratamiento, para el asma controlador, porque disminuye mucho la variabilidad del picoflujo, ¿no? Mejora mucho la función pulmonar y hace más difícil confirmar el diagnóstico, ¿no? Bueno, por supuesto que por eso es preferible hacer las pruebas antes de iniciar el tratamiento que después. Doctor, Sí. ¿hay una edad mínima para hacer la prueba de la metacolina? Claro. Ahora ven. Si la espirometría es normal para confirmar el diagnóstico, y estamos en una unidad de neumología, o si tenemos un laboratorio, se pueden realizar los test que piden la hiperrespuesta bronquial, ¿no? La prueba de reto con metacolina o los test de fuerza, ¿sí? Que estos son los valores, reto con metacolina, la PC20,
a bajas diluciones, desencadena una disminución de más del 20% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Del verso 1. Es decir, normalmente las personas normales comienzan a decaer después de 12 hasta 16 miligramos por mililitro, y las personas hiperreactivas con menos de 8 o hasta 8 ya comienzan a caer la PC, cae más del 20% del volumen expiratorio forzado en el segundo. Esto es lo que se llama PC20, o sea, bajas diluciones, desencadena esa caída. Y después tenemos el test de esfuerzo, ¿no? Positivo, que también el PSU1 disminuye más del 15% después de realizar un esfuerzo, y habla del grado de inflamación bronquial. Bueno, entonces, para hacer el diagnóstico vamos a tratar de resumir con este algoritmo. Lo que no vaya quedando claro, interrumpen y conversamos. Para el diagnóstico tenemos que tener una sospecha clínica, ¿no? La sospecha clínica está en base al cuadro clínico y a los síntomas fundamentalmente, y a los signos que nosotros podemos hallar. Digamos, tos, sibilancia, opresión torácica predominantemente nocturna. Si encontramos sibilancia, que es mucho más fácil, ¿no? Entonces tenemos la sospecha clínica en base a los síntomas asmáticos, y el examen físico a veces nos orienta con la sibilancia, nos orienta hacia el diagnóstico de asma. Entonces pedimos un test de función pulmonar. ¿Cuál es el test de función pulmonar? Que digamos, el gol estándar para el diagnóstico sería la espirometría forzada pre y post broncodilatadora. Así se pide. Siempre que pidan una espirometría, pida pre y post broncodilatadora. Entonces, esta prueba, ¿cómo nos puede dar? Nos puede dar normal, con el margen de referencia, ¿sí? En este caso, nosotros, cuando nos da normal o el margen de referencia, podemos darle a los niños, fundamentalmente, o a los adultos también, medición domiciliaria del pico flujo. ¿Sí? Medición durante 14 días, de 10 a 15 días, medición domiciliaria del pico flujo. Si nos da esta variación más del 20%, variación diaria del pico flujo más del 20%, es asma. O sea que es simple, aunque me dé normal, ¿sí? Variabilidad del pico flujo más del 20% durante 10 días, es asma. Si es menos del 20%, acá le podemos pedir prueba de reto, metacolina, ¿no? o vitamina. Si es positiva, más el cuadro clínico, ojo, que no es que la prueba esta hace el diagnóstico. Lo que hace el diagnóstico es el cuadro clínico, junto con esta prueba. Hay personas que tienen hiperreactividad bronquial y no son asmáticas, porque no tienen el cuadro clínico, faltan otros elementos. ¿Sí? Y si es negativa, reevaluamos buscando otros diagnósticos alternativos. Si la prueba espirométrica nos da un patrón obstructivo, si es obstructivo y responde adecuadamente al broncodilatador, es asmático. No es muy complicado acá, digamos. Ahora, si el patrón obstructivo, ¿no?, tiene una respuesta broncodilatadora no significativa, lo que hacemos fundamentalmente es una prueba terapéutica. Esto es un tratamiento con corticoides inhalados por más de 15 días, son 3 semanas aproximadamente, ¿no? Fluticasona, 200, 400 miligramos por día, todos los días, 2 veces al día, y repetimos la prueba después de 3 semanas. ¿Qué puede pasar? Mejoró el patrón, confirma el diagnóstico de asma. ¿Sí? ¿Qué puede pasar después de la respuesta de la prueba terapéutica? Persiste el patrón obstructivo, tenemos que reevaluar o tal vez sea una EPOC. ¿Sí? Una vez hecho el diagnóstico, muchas veces, sobre todo en los niños y a veces en las personas adultas de reciente comienzo, lo que se hace es buscar algunos desencadenantes como para realizar el tratamiento de desensibilización, digamos el diagnóstico de causa de
qué es lo que desencadena. Entonces, hasta ahí, ¿quién era que me preguntó hoy? ¿Quedó clara la respuesta? ¿Cómo se debe conducir para hacer el diagnóstico? Fundamentalmente el cuadro clínico, la espirometría, si la espirometría es normal y tiene sibilancia, tiene chinido, nosotros le damos un picoflujímetro durante 15 días. Después de los 15 días tiene que anotar la mañana y la tarde, sin tratamiento broncodilatador, y ahí vemos la variabilidad diaria o diurna del picoflujo. Si es más de 20%, es más. Si la prueba de la espirometría da un patrón obstructivo con respuesta adecuada, es asmático, y si me da un patrón obstructivo con una respuesta no significativa, doy un tratamiento para el asma durante 3 semanas y repito, si normalizó, es asma. Y si no, sigo evaluando, probablemente sea un EPOC. Una vez hecho el diagnóstico, busco la causa y si es alérgico a determinada sustancia como para realizar un tratamiento de sensibilización. Bueno, mirando la espirometría, mirando el trazado espirométrico, cómo debe bajar la curva la curva de flujo-volumen, ¿no? Dijimos que esta parte de la curva, desde este lugar hasta este lugar aproximadamente, esto se llama flujo expiratorio medio máximo, ¿no? O pico flujo, y estos son los flujos expiratorios también estos son los medios máximos 25-75, 25-50, que esta zona de la curva es independiente del esfuerzo, ¿no? Independientemente del esfuerzo que haga el paciente, esta zona de la curva siempre es, cuando la vía aérea está bien permeable y vuelca libre, debe tener este descenso, digamos, y pasar por los puntos de referencia. ¿Qué pasa en las personas que son fumadoras con un índice tabáquico alto o fumadoras de más de 10 o 15 años, aún sin síntomas, pero van a desarrollar EPOC? Cuando hablábamos de espirometría habíamos dicho en una parte que la espirometría se altera mucho antes de que la persona tenga síntomas. El flujo 25-75 de los pacientes fumadores, aún sin síntomas, ya se comienza a alterar y indica enfermedad de la pequeña vía aérea. Esto dice que esta persona más tarde o más temprano va a desarrollar EPOC. Entonces, miramos, fíjense ustedes cómo la curva del paciente está lejos de los puntos de referencia, entonces disminuye, ¿no? El B1, el pico flujo, los flujos medios máximos, y con la prueba, con el broncodilatador, incrementa el B1 más del 12% con salbutamol. Esto es en los niños. Por eso es que tiene. Bueno, el defecto obstructivo, esto es lo que define, que creo que esto ya habíamos dicho, no vamos a repasar, para comparar nomás lo que significa el defecto restrictivo. Lo que me quiero decir es que el defecto es un patrón restrictivo. No podemos confirmar restricción pulmonar. Para confirmar restricción pulmonar tenemos que medir la capacidad pulmonar total. Si la capacidad pulmonar total está por debajo del 80%, sí decimos que hay restricción. Si no, es atrapamiento aéreo y por eso me da la capacidad vital forzada. Bueno, esto es lo de la PC20, fíjense ustedes, las personas normales tardan mucho más, ¿no? en caer más del 20%, mientras que el que tiene hiperreactividad bronquial cae mucho antes con concentraciones mucho más bajas. Se produce la broncoconstricción, esto es lo mismo, ¿no? Y esto, lo que me dice la PC20 es que el paciente tiene hiperreactividad bronquial, que era uno de los elementos clínicos del asma, ¿no? Tenía inflamación, hiperreactividad bronquial, ¿sí? Bueno, fíjense ustedes la historia natural. Es difícil diagnóstico en los primeros años de la vida, no hay correlación entre la sibilancia en el primer año de vida y el desarrollo de asma, o en la severidad. Aquellos que persisten desarrollan asma relacionada con la atopía, es decir, lo que persiste después de los 6 años. Las crisis están más relacionadas con las infecciones virales a edades tempranas, y los alergenos ganan protagonismo después de los 4 o 5 años.
Es decir, eso es clave, por eso es que es difícil de diagnosticar asma, aunque el tratamiento sí es muy similar y parecido. Bueno, durante la adultez la persistencia de la clínica y la hiperreactividad están asociados con aumento de la tasa de declinación del B1. Esto, si ustedes se acuerdan, en fisiología, ¿no? Después de los 40 años, el B1 va disminuyendo, ¿no? Comienza a disminuir y por año disminuye. Hay un volumen de disminución del B1 por año, que eso es normal, una caída normal del B1. ¿Qué pasa en el paciente fumador y en el paciente asmático que tienen hiperreactividad y que tienen persistencia clínica? Si persiste la clínica es porque hay hiperreactividad y porque hay inflamación crónica en la vía aérea, ¿no? La tasa de declinación del B1 aumenta. Es decir, empeora la función pulmonar. Y hay un volumen que, según en el Farrera está bien descrito, o si no en los libros de fisiología, ¿sí? Van a ver cuánto cae por año el B1 en una persona normal y cuánto cae en estas personas. Bueno, puede comenzar en la edad adulta por sensibilización a antígenos laborales, bueno, el asma laboral que habíamos dicho, y quizás por el desarrollo de atopía. Existiría una mayor tasa de declinación de la función pulmonar en los inicios luego de los 50 años, ¿no? La obstrucción fija no es rara en los adultos. Fíjense ustedes, la obstrucción fija en la vía aérea, es decir, si la hacemos, tiene síntomas, tiene disnea o tiene sibilancia o tiene tos, le hacemos una espirometría y me da un patrón obstructivo, le hacemos el tratamiento y no responde adecuadamente. Bueno, no es raro en las personas después de los 35 o 40 años que tengan obstrucción fija en la vía aérea y ser asmáticos. ¿Cómo evaluamos y hacemos diagnóstico? Con el tratamiento con el corticoide y broncodilatadores durante 3 semanas y repetimos la prueba. Bueno, estos son los elementos clínicos. El tratamiento no vamos a hablar hoy, mañana es día de tratamiento, pero fundamentalmente para que vayan teniendo presente los objetivos terapéuticos en el asma, ¿no? Cuando hacemos diagnóstico de asma, una de las cosas que es muy clave es que el asma no se cura, el asma se trata, es igual que la hipertensión. No tiene cura, tiene tratamiento. El paciente asmático, una vez que ustedes les diagnosticaron asma, siempre es asmático, siempre va a ser, muchas veces, a los 18, 20 años, desaparecen las manifestaciones clínicas. Deja de tener sibilancia, deja de tener obstrucción y tos. Por mucho tiempo. Puede ser un asma de remisión, puede ser una serie, pero de todas formas no deja de ser asmático a los 55, 60 años, y después de alguna gripe, de alguna neumonía, comienza a tener chillido en el pecho, broncoespasmo, y, digamos, puede ser que remita, pero que se haya curado porque la condición siempre fue la misma, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por el tratamiento y para la valoración y evaluación, y por supuesto, ni hablar de que sí comienza a fumar en algún momento de su edad, de su vida, ¿no? Entonces, el objetivo terapéutico en el asma, mínimo ningún síntoma crónico, incluido el nocturno, es decir, no tiene que tener síntomas, mínimas o infrecuentes exacerbaciones, sin consulta a las emergencias, mínima o ninguna necesidad de beta-2 agonistas de acción rápida, digamos, los medicamentos de rescate que se decían, que todavía por ahí se sigue denominando así, medicamentos de rescate, sin limitación en la actividad diaria, incluido el ejercicio, no tiene que tener ninguna limitación o mínimo, ¿no? Variación del pico flujo menor al 20%. ¿De qué me habla el pico flujo? De la hiperreactividad bronquial, ¿no? Normal o casi normal pico flujo expiratorio, y mínimo o ningún efecto adverso de la medicación, digamos, efectos colaterales adversos de los betaestimulantes, del corticoide,
¿Sí? Objetivo. Una vez que nosotros hacemos diagnóstico de asma, lo que hay que hacer es clasificar. ¿Cómo se lo clasifica? La clasificar de acuerdo a la severidad de la afectación, ¿no? Entonces, tenemos dos grandes grupos o tres grandes grupos: el asma intermitente, el asma persistente, algunos lo ponen como asma atópico. El asma intermitente es el que tiene menos de 2 veces por semana crisis, usa esporádicamente el broncodilatador de rescate, es decir, de acción rápida. Durante los periodos intercrisis el examen físico respiratorio es normal, la espirometría puede llegar a ser normal, es decir, eso es un asmático intermitente. Después tenemos los asmáticos persistentes. Los persistentes, a su vez, tienen tres categorías: persistente leve, moderado y severo. Entonces, con el interrogatorio, le preguntamos cuántas veces a la semana, cuánto utiliza por día, si utiliza alguna medicación o no, para iniciar el tratamiento. Y de ahí es un asmático persistente moderado. Entonces le doy 400 microgramos de budesonide, le doy 50 microgramos de salmeterol por día, le doy un plan de contingencia por si llega a tener síntomas, le escribo bien, le enseño cómo se usan los aerosoles o los inhaladores de dosis medida o el Rotaal, el Turvale, y le mando a la casa. En cada visita yo tengo que interrogarle de los síntomas, pedirle que me muestre cómo usa su medicación, cómo se aplica el aerosol, por ejemplo, que es de los más difíciles cuando uno es grande, a las personas después de los 30 años, o después de los 50, le prescribimos un aerosol y la biomecánica de la prescripción no es adecuada, algunos expiran cuando hacen el disparo, entonces no llega a donde tiene que llegar el medicamento para hacer el efecto, entonces le pedimos todo esto y le interrogamos. Entonces le interrogamos y resulta que estamos dentro de esos objetivos. Entonces decimos que el asma está controlado. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos bajar un escalón, disminuirle la dosis del medicamento del corticoide, disminuirle la dosis del beta estimulante y le volvemos a citar después. Si de vuelta estamos dentro de estos parámetros, podemos volver a disminuir la dosis, podemos decrecer en la medicación. Ahora, si sigue sintomático o, por ejemplo, consultó a las emergencias, utilizó beta-2 agonista 3 o 4 veces a la semana, es una serie de elementos, entonces nosotros aumentamos la dosis de corticoide, aumentamos la dosis de beta-2 o le agregamos un antilinfotrieno o una metilsatina. Y a pesar de eso sigue con síntomas. Entonces, nosotros decimos que tiene un asma de difícil control. ¿Cuáles son los criterios para diagnosticar asma de difícil control? Bueno, uso de glucocorticoides continuo, casi continuo en los últimos 6 meses, en el último año. Uso de dosis máxima de corticoide inhalado, antileucotrieno y beta estimulante de acción larga, de acción prolongada, ¿no? Entonces recibe todo esto y a pesar de eso sigue con síntomas. Requerimiento de beta estimulante de acción corta, diario o casi diario, no, el verso 1 por debajo del 80%, una variabilidad del pico-flujo para arriba del 20%, 1 o más visitas a la emergencia, 3 o más series de corticoides orales en el año previo, es decir, asma de difícil control. Esto, lo que se debe hacer es seguir progresando en la medicación. Obviamente esto no lo manejamos nosotros en el primer nivel ni en la atención primaria, esto maneja neumología. Acá vienen otros tratamientos, ¿no?, que ya seguramente mañana vamos a charlar. Bueno, esto habíamos visto. ¿Cuáles son los pacientes que tienen más riesgo de morirse? ¿No? ¿Cuáles son los asmáticos que tienen más riesgo de morirse?
Esto es importante conocer cuando hablamos de pacientes con crisis de asma. La crisis asmática, el paciente tiene síntomas y va al hospital. Y en el hospital lo que le hacen es el rescate, es un rescate, le hacen una nebulización y creen que eso es el rescate. No, eso no es el rescate, eso es la medicación. El rescate es cuando le revisamos después, disminuyó la frecuencia respiratoria, mejoró la saturación, desaparecieron las sibilancias, se siente mejor. Eso es el rescate, no es el medicamento que le hacemos. Entonces, tenemos que interrogarle si antes de hacer el rescate, o durante el rescate, o después del rescate, se hospitalizó por asma durante los últimos 12 meses, antecedente de asma casi fatal, es decir, en una crisis fue intubado y recibió asistencia respiratoria mecánica, sin tratamiento controlador o con mala adherencia. Todas estas personas tienen más riesgo de morirse por asma. Independientemente de cómo está ahora y la respuesta al rescate, tenemos que internarle para iniciar otro tipo de tratamiento, ¿sí? ¿No? Sobreutilización de los beta estimulantes de acción corta, fíjense ustedes, más de uno al mes. Un tubito de aerosol de salbutamol, de asmatol o el ventolin, ese que viene, tiene 200 dosis. Tiene 200 dosis. Si en un mes utilizó más de uno de estos, ¿sí? Utilizó 200 dosis en un mes, ¿cuántos por día usó? Por lo menos 3 o 4 por día. O 5 veces al día se hizo, porque son 200 dividido 30, ¿cuánto es? 6. De 6 veces, 6 por 3, 18. O sea, que utilizó más de 6 veces al día. Significa que eso, ustedes van a escuchar por ahí que las personas dicen, sí, se murió porque usó mucho el aerosol. Yo no quiero usar aerosol porque el aerosol me mató, o le mató a mi vecino. No, el vecino tiene un asma tan severo que ni con el aerosol usando 10 veces mejoró la crisis. La interpretación es distinta si uno lo conoce, ¿no? Después tenemos evaluación del asma severo versus asma de difícil control. Falta un plan de acción escrito para el asma, eso siempre hay que tener presente, que el médico debe darle qué es lo que tiene que hacer, si comienza con chillido o falta de aire, cuántos disparos, cada cuánto los disparos, en una hora cuántos disparos tienen que hacerse, y la respuesta. Si tiene respuesta adecuada, hace una cosa, y si no, tiene que hacer otra cosa. Y bueno, las disfunciones familiares también forman parte de los pacientes que tienen más riesgo de morirse por asma. Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de otra entidad que son las bronquiectasias, ¿no? Las bronquiectasias son dilatación localizada irreversible de la bronquial, dilatación localizada irreversible de la bronquial. Habitualmente se acompaña de engrosamiento de la pared, pueden aparecer en infecciones crónicas o recurrentes, ¿no? Estado de inmunodeficiencia, anomalía de depuración mucociliar y en estado de obstrucción bronquial. Es decir, todo esto ¿cuáles son las causas de bronquiectasia? Bueno, trastorno inmunológico, una deficiencia de cualquier tipo, generada por cualquier patología. Infecciones crónicas recurrentes, bueno, la bronquitis crónica, el tabaco, por ejemplo, inflamación crónica, el asma, pero el asma es mucho más difícil, pero sí el tabaco y la bronquitis crónica. La anomalía de la depuración mucociliar, que eso genera inflamación en la vía aérea y destrucción de los cartílagos. Bueno, desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Lo que se ve son aumento del grosor de la vía aérea, ¿sí? de la tráquea y de los bronquios, fundamentalmente bronquios, ¿no? Fíjense ustedes, esto es lo que se llama anillo de sello. Ahora vamos a ver cuál es la característica. Bueno, desde el punto de vista de la etiología, puede ser por factores focales, obstrucciones en algunos lugares, difusas, la etiología que afectan difusamente a los bronquios, lóbulos superiores e inferiores, y la parte genética, alteración de la movilidad mucociliar, movilidad ciliar, digamos, el síndrome de Cartagena, uno de ellos genera bronquiectasia, el síndrome de Monier-Huhn, y estos son síndromes raros, ¿no? El Cartagena es uno de los que más nombrado y por ahí es más frecuente. Desde el punto de vista de la patogenia, lo que podemos decir que en la bronquiectasia hay dos procesos cruciales en la patogenia, que son la obstrucción y la infección
crónica persistente. La infección crónica persistente en la vía aérea puede desencadenar la inflamación y eso, ¿qué es lo que hace? Sin importar cuál se presenta primero, ambas provocan lesión en las paredes bronquiales, ocasionan debilitamiento y dilatación de la vía aérea, y el examen macroscópico de la dilatación bronquial se puede clasificar como sacular, cilíndrica o varicosa. Sacular, cilíndrica o varicosa desde el punto de vista del examen macroscópico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de bronquiectasia? Diagnóstico clínico. Infecciones respiratorias a repetición. Fíjense, expectoración hemoptoica o hemoptisis recidivante. Es decir, ¿cuál es la causa más frecuente de hemoptisis? La bronquiectasia. ¿Sí? Y la bronquiectasia se manifiesta, ¿no?, por hemoptisis. También la hiperreactividad bronquial puede, imagínense ustedes, hemoptisis o infección crónica en la vía aérea, puede ser una hiperreactividad bronquial. Disnea, dolor torácico pleurítico, bueno, esto siempre que haya un compromiso pleural va a haberlo. Y todas las personas que tienen inflamación, un estado inflamatorio crónico, pueden tener síntomas constitucionales, ¿no? Astenia, pérdida ponderal, y pueden tener sinusitis a repetición en algunas circunstancias. Bueno, entre los episodios asintomáticos o con expectoración puede tener broncorrea y pus, ¿no? Broncorrea y tos, se llama expectoración abundante durante la mañana fundamentalmente, ¿no? Y hay que tener presente en los que no tienen exposición tabáquica, buscar los antecedentes porque siempre tenemos que encontrarlo, y en algunas circunstancias los que tienen exposición tabáquica puede ser el tabaco la causa. Por supuesto que la exploración funcional respiratoria siempre hay cierto grado o hay un grado variable de alteración ventilatoria, ¿no?, de tipo obstructivo o mixto. Mixto sería que combina restricción con obstrucción. Entonces, el diagnóstico, la historia clínica, ¿no?, ver algo de la función pulmonar, la radiografía de tórax, el cultivo de esputo. Siempre tenemos que tratar, cuando sospechamos, solicitar un cultivo de esputo para identificar el germen y la sensibilidad, para que sea mucho más fácil el manejo de las reactivaciones, digamos, o de las manifestaciones clínicas posteriores, ¿no? Bronquiectasia, las manifestaciones clínicas, tos crónica con expectoración matutina, de tipo mucosa o mucopurulenta, densa, viscosa, hemoptoica, hemoptisis a repetición, que esto va a depender de lo que lesione, puede ser leve a severa, ¿no? La hemoptisis masiva es lo que se conoce como hemoptisis de un volumen. ¿Qué me dice lo que es la hemoptisis? ¿Qué es la hemoptisis para ustedes? Expectoración con sangre, doctor. Expectoración con sangre. Bueno. Proveniente del aparato respiratorio con burbujas. Expulsión por la boca de contenido del aparato respiratorio con sangre. Así dice el concepto de hemoptisis semiológico, ¿no? Bueno, disnea, dolor pleurítico, disnea y sibilancia por hiperreactividad, ruidos patológicos que aparecen los famosos roncus, fundamentalmente. Acuérdense que los roncus son ruidos de tubo, ¿no?, que aparecen durante la inspiración y que cambian con la tos. La acropaquía es, ¿qué es lo que era la acropaquía? ¿Se acuerdan? Palillo en dedo de tambor. Dedo de palillo de tambor. Eso es ocasionado por afectación pulmonar y hipoxemia o hipertensión pulmonar, hipoxemia crónica y hipertensión pulmonar. Bueno, y acá están cómo predominan, digamos, cuál es la predominancia de cada uno de los síntomas: tos 90%, expectoración 90%, 75-90%, la disnea 78-83%, la hemoptisis de 30-50%, dolor torácico 30%, astenia 43%, bueno, signos: crepitante, sibilancia y acropaquía. Bueno, se ven desde el punto de vista radiográfico las dilataciones o lo que uno denomina el signo de la vía del ferrocarril. En la tomografía que habíamos visto, normalmente en condiciones normales la arteria y el bronquio acompañante son del mismo calibre, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay bronquiectasia? Se dilata
el bronquio, digamos, ¿no? Entonces cambia la relación arteria-bronquio. Y lo que se ve, una cosa parecida a esto, que son, bueno, hay dos de ellos, los signos radiológicos longitudinal, que parece la vía de ferrocarril, ¿no? Y el transversal, cuando corta transversalmente, el signo anillo del centro, sería el vaso sanguíneo y la vía aérea. Perdón, al revés. Esto sería la vía aérea y esto lo demás, la arteria. Los criterios diagnósticos, por tomografía, dilatación bronquial por una relación bronquioarterial de más de 1.5, falta de afilamiento de los bronquios, es decir, cerca de la pleura, menos de 1 centímetro, hay visualización de bronquio, este es el criterio diagnóstico de bronquiectasia, y signos indirectos, engrosamiento de la pared bronquial, pérdida de volumen lobular, patrón en mosaico, nódulos en largos de rebote, y tapones de moco, los famosos tapones de moco pueden aparecer en la vía aérea pequeña también. El tratamiento de la bronquiectasia, drenajes posturales, kinesioterapia con drenajes posturales, antibióticos, bueno, obviamente habíamos dicho que teníamos que tener cultivo de esputo para conocer la flora, o sea, el germen que predomina, y ver la sensibilidad para usar en las exacerbaciones. En la hemostisis severa podemos, si tenemos como para hacerlo, embolización arterial, ¿no? Oxigenoterapia, en los que crónica domiciliaria, en los que tiene una PO2 menos de 55 milímetros de mercurio, y en algunas circunstancias cuando predomina en algún lóbulo en especial, en algún lóbulo o en un segmento del pulmón especialmente, la celobectomía, y en los que tienen insuficiencia respiratoria crónica con severa bronquiectasia generalizada, la indicación es del trasplante pulmonar. 2 minutos para hablar de fibrosis quística. Es la causa más común de enfermedad pulmonar crónica grave en adultos jóvenes. En adultos por debajo de los 30 años, la fibrosis quística es una de las más frecuentes. ¿Sí? Es un trastorno autosómico recesivo. La fibrosis quística se produce por anormalidades en una proteína del canal de cloruro celular, ¿no? Se han descrito más de 800 mutaciones, están en el cromosoma 7, y hay un trastorno en esta proteína reguladora de la conductancia de transmembrana de fibrosis quística, que esta es la sigla con la que se le conoce, y hay varias mutaciones. Pero casi todas las glándulas exócrinas producen un moco anormal que obstruye los conductos excretores, y a partir de ahí lesiones parenquimatosas funcionales en las glándulas exócrinas, ¿no? Esto es lo mismo, bueno, en el cromosoma 7 dijimos que estaba el trastorno, y afectan las glándulas exócrinas, entonces puede haber insuficiencia pancreática exócrina. ¿Se acuerdan qué es lo que forma el páncreas exócrino? ¿Qué sustancia forma? Secreta, mejor dicho. ¿Qué secreta el páncreas exócrino? Lipasa fundamentalmente. Lipasa, proteasa, amilasa, exactamente. Entonces la persona va a tener trastorno, pérdida ponderal, diarrea, tetorrea, enfermedad pulmonar crónica, bueno, la vimos, puede tener anorexia, infecciones recurrentes, desnutrición, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? Las manifestaciones clínicas pulmonares, fíjense ustedes, retardo del desarrollo psicomotor, retardo del crecimiento, desnutrición, enfermedad respiratoria crónica, manifestaciones digestivas, insuficiencia pancreática, ya vimos, puede tener, puede ser anillo obstructivo en los niños neonatos, ilio meconial, ¿no? Obstrucción del intestino distal. Y bueno, y desde el punto de vista pancreático, insuficiencia pancreática exócrina, ¿no? Esto es lo de bronquiectasia. Bueno, las manifestaciones más comunes según la edad, ¿no? En la fibrosis quística, bueno, en los recién nacidos, ilio meconial, puede tener ictericia prolongada, puede tener tos, taquipnea, en menores de 2 años, bueno, hay estatorrea, puede comenzar a aparecer estatorrea, signo de insuficiencia pancreática exócrina, y por supuesto que esto generalmente
suelen tener problemas respiratorios severos o trastornos digestivos o pérdida ponderal y desnutrición tempranamente, tienen una sobrevida que anda alrededor, en la actualidad, alrededor de la tercera década de la vida, y final de la tercera década pueden superar con trasplante pulmonar, ¿no? O pancreático y pulmonar. El diagnóstico, para el diagnóstico es fundamental sospechar lo más precozmente posible el diagnóstico de fibrosis quística, por lo que debe ser incluido en el diagnóstico diferencial de cualquier cuadro respiratorio recurrente persistente en niños pequeños. Es decir, siempre hay que tener presente que en los chiquitos, cuando tienen recurrencia muy frecuente de problemas respiratorios, presenten la fibrosis quística. Bueno, el gold estándar para el diagnóstico es el test de sudor, ¿no? La concentración de sodio en el sudor. Bueno, la muestra se obtiene del antebrazo mediante iontoforesis, ¿no? El test de sudor cuenta con 98%, da cuenta 98% de los casos, solo un 2% de algunas formas leves quedan afuera. Bueno, el tratamiento, prevenir mediante las vacunas, evitando infecciones cruzadas, combinando el ambiente, bueno, cambiando el ambiente donde se vive, educando al paciente y a la familia. Fisioterapia, se busca permeabilizar la vía aérea con una obstrucción bronquial, lograr una buena ventilación pulmonar. Bueno, por eso hay que evitar la deformación torácica y estimular la realización de actividad física en estas personas. Tratamiento antibiótico precoz, agresivo, en pacientes con diagnóstico reciente, bueno, y usarlas en las exacerbaciones pulmonares. Y el tratamiento de la fibrosis quística es esto. Bueno, fundamentalmente, estos son el cuadro clínico, ¿no? Debe sospecharse en adultos jóvenes con presente antecedentes de enfermedad pulmonar crónica, bronquiectasia, pancreatitis o esterilidad. Bueno, una de las cosas que suele presentar también esterilidad. Los signos comunes son tos, producción de esputo, intolerancia al ejercicio, hemoptisis recurrente, la hemoptisis por la bronquiectasia, ¿no? Bueno, frecuentemente se quejan de opresión facial, ¿no? Descarga nasal purulenta, esteatorrea, y al examen físico son notorios los signos tales como dedo palillo de tambor, todo esto que habíamos visto recién. Exámenes complementarios, y bueno, los criterios diagnósticos, lo único para remarcar sería concentración de cloro en el sudor, arriba de 60 miliequivalentes litros, o sea, muy concentrado, que esto es lo que hace que precipiten y obstruya los conductos excretorios. El tratamiento, habíamos dicho, kinesio, broncodilatadores y antibióticos. Y acá terminamos. Esto es. Acá terminó la clase de hoy. Así que nos vemos mañana. Mañana a las 14. Creo que mañana A las 12. a las 12. Bueno, mañana a las 12 con tratamiento de asma y las exacerbaciones y las crisis. Tratamiento en el consultorio y el tratamiento de las crisis. Así que hoy hablé solo yo porque queremos terminar enseguida, parece. Les voy a poner esta clase y la de ayer le voy a poner en la plataforma ahora. Así que para ir repasando y les voy a mandar algunas tareas. ¿Estamos de acuerdo? Así Sí, pueden doctor, trabajar. no hay nada más. Hasta luego, nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.